Bueno, en esta oportunidad nosotros vamos a avanzar lo que es el campo eléctrico. Para avanzar el campo eléctrico, lo que nosotros debemos considerar es tomar analogías, es decir, tomar conocimientos previos de capítulos que a nosotros nos resulte mucho más sencillo entenderlos. Y una de ellas es el campo gravitacional, pero nosotros lo conocemos de manera distinta. Para entender el campo eléctrico, nosotros vamos a hacer una analogía, nos vamos a basar en la Tierra. Este es el globo terráqueo, ¿bien? Es un bosquejo simplemente. Pero ¿cuál es la característica principal de la Tierra? Es que dentro de este nosotros vamos a poder encontrar el campo gravitacional. Gravitacional. ¿A qué nos referimos? Nosotros sabemos muy bien que si nos desplazamos por toda la Tierra, ya sea aquí, en la China o en otro lugar, independiente del valor numérico y de la variación que se tiene, siempre vamos a tener una fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Si nosotros nos viajamos a Iquique o nos viajamos a Chile o a Dubái, a donde sea, vamos a sentir la presencia de esta fuerza. Y eso es independientemente al lugar que nosotros nos encontremos. Claro, lógicamente en algunos con mayor intensidad y en otros con menor intensidad, casi imperceptible. ¿Está bien? Pero esta fuerza gravitacional o este campo gravitacional va a actuar sobre quién. No actúa sobre así decirlo, un volumen. ¿Está bien? Actúa sobre una masa puntual. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una masa, la cual se va a ver influenciada por una fuerza gravitacional. ¿Está bien? Y esta fuerza gravitacional se va a dirigir hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que nos dice la fuerza gravitatoria, acuérdense. Entonces ahí nosotros estaríamos hablando, nuevamente les repito, de un campo, pero ¿qué tipo de campo? Gravitacional, donde el principal valor que nos va a afectar, ¿cuál va a ser? Esto nosotros ya lo conocemos desde el facultativo, va a ser la gravedad. Y gracias a esta constante nosotros vamos a poder calcular diferentes magnitudes. Una de ellas, por ejemplo, la misma fuerza, ¿no? Fuerza igual masa por aceleración. Entonces, esta fuerza va a ser la capacidad de atraer esta masa hacia el centro de la Tierra gracias al campo gravitacional, independientemente de donde nosotros nos encontremos. ¿Está bien? Entonces, estos detalles puntuales nos ayudan a que nosotros manejemos otro tipo de analogía. Esta vez vamos a hablar de una carga. ¿Está bien? Lo vamos a bosquejar nuevamente como una circunferencia, pero la característica va a ser que este cuerpo, independientemente de la figura o del material que tenga, va a estar cargado. En este caso va a tener una carga positiva. ¿Está bien? Esto ustedes también lo vieron con el ingeniero. Aquí hay diferentes características. En este caso, este cuerpo solamente está cargado positivamente. Si tuviéramos dos tipos de carga, una positiva y una negativa, ustedes saben que la de mayor cantidad es la que predomina. Por lo tanto, en este caso, hay mayor carga positiva va a ser positiva. En el caso de que exista mayor carga negativa, va a existir una carga neta negativa. ¿Estamos de acuerdo? Esas características son muy importantes para que nosotros tomemos en cuenta esta analogía. En este caso, como les decía, va a ser una carga positiva. Puede ser negativa, pero para el ejemplo solamente vamos a usar una positiva. ¿Está bien? Ya para esta nosotros ya no vamos a hacer las referencias a un campo gravitacional. Como estamos viendo cargas eléctricas, vamos a hablar de lo que estábamos tratando de abarcar en este capítulo, que es el campo eléctrico. Para nosotros en el campo eléctrico vamos a tener diferentes concesiones, perdón, vamos a tener diferentes convenios de signos. En el caso de una carga positiva, nos dice que el campo gravitacional va a salir del cuerpo. ¿Está bien? En el caso de la carga negativa, entra hacia el cuerpo. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En este caso solamente vamos a manejar la misma analogía que estábamos viendo con el campo gravitacional. En este caso existe una fuerza de repulsión. ¿Está bien? Como para el campo gravitacional nosotros abarcábamos una masa, la cual hacía efecto cierta fuerza. En este caso nosotros vamos a abarcar una carga, perdón, una carga ya sea positiva o negativa.
Y ustedes ya van a saber el convenio en el cual actúa una determinada fuerza. Pero ¿qué tipo de fuerza va a ser? Eléctrica, ¿estamos de acuerdo? Aquí considerando siempre que este centro del cuerpo tiene una carga neta. ¿Está bien? Es la interacción entre dos cargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como verán ustedes, tanto el campo gravitacional y el campo eléctrico tienen sus propiedades intrínsecas. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre el campo gravitacional y el campo eléctrico es que nosotros para un campo eléctrico podemos basarnos entre una masa de estudio con carga negativa o con carga positiva. ¿Está bien? A esto nosotros podemos decir lo siguiente. Vamos a hacer pequeños conceptos. Para el campo gravitacional, vamos a decir que la masa, como podemos ver, es atraída hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Es atraída hacia la Tierra. Sin embargo, cuando nosotros vemos un campo eléctrico, claramente podemos ver que la carga minúscula, es decir, la carga de estudio, va a ser repelida o se repele por la carga neta mayúscula. ¿Está bien? Que en este caso es también positiva. Todo esto sucede con una fuerza eléctrica de por medio. Esa es la magnitud. ¿Está bien? En el caso de la masa atraída hacia la Tierra va a ser con una fuerza gravitatoria. ¿Estamos de acuerdo? Aquí podemos encontrar también lo siguiente. En el caso del campo gravitacional, el campo gravitacional tiene la misma dirección, lo vamos a abreviar, misma dirección que ¿quién? Tiene la misma dirección que F, gravitacional. Sin embargo, también en el campo eléctrico podemos encontrar este fenómeno en el ejemplo que nos estamos dando. Campo eléctrico, misma dirección que la fuerza eléctrica. ¿Está bien? Estas son las características que nosotros vamos a estar viendo. Pero más allá de eso, ahora nos vamos a basar íntimamente en las propiedades que tiene el campo eléctrico. Y una de ellas es esta. Cuando nosotros analicemos el campo eléctrico, perdón, cuando analicemos el campo eléctrico, nosotros vamos a hablar de un campo representado vectorialmente. ¿Está bien? Un campo vectorial, porque la dirección del campo eléctrico hace mucho, y esto nosotros lo podemos y lo vamos a ver más adelante en física 3 cuando ya estemos hablando de la generación de un campo magnético. ¿Está bien? Les voy a adelantar un poco. En todo caso, estaríamos hablando de esto. El campo eléctrico estaría representado de forma vectorial. ¿Está bien? Y este de acá va a ser el campo eléctrico. ¿No? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la representación para el campo eléctrico? Va a ser la siguiente. El campo eléctrico se representa mediante la fuerza, ya saben la fuerza de quién, el campo eléctrico, dividido entre la carga de estudio, en este caso la carga sub cero, minúscula, donde las unidades a representar son Newton sobre Coulomb. Y con eso nosotros tenemos el campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora sí, lo que tenemos que considerar también son las siguientes premisas, y esto a tomar muy en cuenta. ¿Está bien? Son las más importantes. En primero, el campo eléctrico, lo voy a abreviar así, sale, y esto es muy importante, de una carga, pero no cualquier carga, una carga puntual. ¿Está bien? Una carga puntual positiva. Es decir, cuando se tiene una carga positiva, puntual, nosotros vamos a experimentar un campo eléctrico que sale de esta. Y análogamente, si es que tuviéramos una carga
puntual negativa, pues el campo eléctrico va a dirigirse hacia esta carga puntual. Ese es el convenio de direcciones del campo eléctrico. Recuerden que se representa mediante una forma vectorial. Otra consideración del campo eléctrico es la siguiente. La magnitud va a variar de tal forma que el campo eléctrico disminuye conforme se aleja de la carga. ¿Está bien? O sea, a medida de que el campo eléctrico se vaya alejando de la carga, o nosotros estudiemos la influencia de esta carga, perdón, la influencia del campo eléctrico a través de la carga, a medida que se vaya alejando, también va a ir disminuyendo. Entonces, la proporcionalidad es directa, si se dan cuenta. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos esta carga. El campo eléctrico, mediante el estudio que nosotros le vamos a realizar, a medida que se vaya alejando, por ejemplo, en el punto A y en el punto B, el campo eléctrico en A va a ser mucho mayor al campo eléctrico en B. ¿Está bien? Y por así decirlo, que B se encuentra en el infinito, entonces el campo eléctrico para B va a tender a un valor mucho, mucho más mínimo. ¿Está bien? Entonces esas consideraciones nos van a ayudar, porque nosotros vamos a analizar también los materiales, por ejemplo, la más común es el análisis de hilos, una longitud fija y cuando se tiene una longitud que tiende al infinito. Entonces acá ya estaríamos hablando también de los límites, ¿está bien? Para poder representarlo eso. ¿Qué más podríamos tomar en cuenta? Lo siguiente, y esto es muy importante, esto entra en la parte teórica. Las líneas o los vectores del campo eléctrico nunca pueden cruzarse, ¿está bien? Nunca pueden cruzarse. Sí pueden interactuar entre dos cargas, claro que sí, pero nunca pueden cruzarse al momento de representar. Cuando nosotros tenemos una carga asemejada a otra, cada una de estas va a tener por propiedad un campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca vamos a poder encontrar que se entrecrucen entre estas. ¿Está bien? Sí interactúan, pero no de esa forma, no se entrecruzan. Y eso es algo que deben tomarlo muy en cuenta para la parte teórica. Luego hay unas 4 sentencias más. Me dice, cuanto más cerca estén las líneas del campo, más intenso es el campo eléctrico. Lógicamente, la dirección del campo eléctrico es tangente a las líneas de campo. Las líneas de campo eléctrico empiezan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Cuando yo voy a analizar dos cargas puntuales, el campo eléctrico se dirige de una carga positiva a una carga negativa. ¿Está bien? A tomar en cuenta esa sentencia. Todo ello lo voy a aumentar y les voy a compartir en PDF. Y finalmente, el número de líneas que salen o entran de una carga es proporcional a la magnitud de carga. Mientras yo tenga una carga mucho más grande que otra, pues una va a tener mayor campo eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Porque genera mayor campo eléctrico. Y así nosotros podemos identificar las diferentes características del campo eléctrico. Acuérdense mediante el campo gravitacional. Solamente que aquí la carga es quien ayuda más al desarrollo de este campo eléctrico. Si nosotros tuviéramos esa analogía con la parte de la fuerza gravitacional, a medida de que más masa tengas, entonces la fuerza gravitatoria también aumentaría, ¿no? Y eso es lógico, porque fuerza igual masa por gravedad. Pero en ningún momento nos dice que la gravedad va a aumentar a medida de que tú tengas mayor masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos detalles son los que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora bien, ya vamos a hablar prácticamente de las partículas de estudio. Esto es muy importante y ustedes también lo han visto con el ingeniero. ¿Está bien? Lo voy a colocar así. Partículas de estudio. Cuando analizamos el campo eléctrico, nosotros nos vamos a
hacer referencia a tres partículas, los electrones, los protones, perdón, y los neutrones. ¿Está bien? Donde las cargas de cada uno van a ser las siguientes. La carga para los electrones son negativas. Lo voy a colocar carga. Para el electrón es negativo. 1,6021 por 10 a la menos 19. ¿Qué unidades? Coulombs. ¿Está bien? Para los protones es lo mismo, solo que positivo. 1,6021 por 10 a la menos 19. También en coulombios. Y los neutrones van a ser 0. A eso también nosotros debemos considerar lo siguiente. Como es una carga puntual, vamos a considerar una masa. Y esta masa se representa de la siguiente forma. Para los electrones, 9,10, 95 por 10 a la menos 31. Y para el protón va a ser 1,67, 26 por 10 a la menos 27. ¿Está bien? Y finalmente para neutrones, 1,67, 26 por 10, perdón, 1,67, 49, 1,675 por 10 a la menos 27. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más podríamos representar? Hay una palabrita que tal vez lo encuentren en algunos ejercicios, el cual hace referencia a lo siguiente, el quantum. ¿Está bien? En algunos ejercicios les ponen calcular el quantum. Y esto sí simplifica la carga mínima. ¿Está bien? La carga mínima. Y ahí ya se pueden sacar diferentes sentencias. Por ejemplo, la carga mínima para que exista un campo eléctrico de tal magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá, el quantum, para nosotros va a existir en el día a día. Si alguna vez ustedes estaban poniéndose una chompa de lana y han sentido, como dicen, ¿no? Que te ha pasado electricidad, entonces eso es la carga mínima y el quantum que existe y que se genera por la interacción de dos cuerpos. ¿Está bien? Entonces esto existe en la naturaleza. Otro detalle es que la carga positiva o bien la carga negativa existe en una totalidad. ¿Está bien? No existen fracciones de cargas. Eso es muy importante. No existen fracciones de carga. Entonces, todo esto por consecuencia nos trae lo siguiente, que la carga de un cuerpo, o sea, no crece ni decrece de manera continua. ¿Está bien? Se tiene que añadir o se tienen que quitar quantums, es decir, cargas mínimas, pequeñas, pero nunca una fracción. Pues si yo tengo, por ejemplo, una carga positiva, nunca yo voy a poder añadir media carga positiva. ¿Estamos de acuerdo? Se añade una carga positiva, claro, pero en menor proporción. No se añade una porción de esta. Eso tómalo muy en cuenta. ¿Está bien? Ahora sí, aquí viene el convenio de los signos. Y esto ya es lo que nosotros veíamos incluso desde colegio. Cuando yo tengo la interacción de dos cargas del mismo signo, en este caso, positivo con positivo o negativo con negativo, cada una, para comenzar, se va a encontrar con una carga puntual. Carga 1 y carga 2. Por lo cual, al interactuar entre estas dos cargas, yo voy a ver la representación de una fuerza de repulsión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando son cargas iguales o cargas con signos iguales, se repelen entre sí. Esa es la primera sentencia que vamos a tomar en cuenta. Cargas con signos iguales vamos a ver la repulsión entre ellas. Se repelen entre sí. ¿Está bien? Y cuando veamos una interacción entre una carga diferente a la otra, vamos a encontrar una fuerza de atracción. Carga 1, carga 2, como consecuencia
La sentencia nos dice cargas con signos iguales, perdón, con signos diferentes o contrarios o signos opuestos, lo vamos a colocar para que suene mejor. Opuestos se atraen entre sí. Bien, estas son las características que nosotros vamos a encontrar. Donde acá no está por demás redundar en lo siguiente. La carga número 1 y la carga número 2 van a tener esta característica, que ambas son cargas puntuales entre sí. Por eso existe la interacción de positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver algo pequeño, pero muy importante. La famosa ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Pues bueno, vamos a tener para comenzar la interacción de dos cargas, una opuesta a la otra. ¿Está bien? Y esto ya nos da a entender que va a existir una atracción. Y esa atracción se representa mediante una línea de acción entre las dos cargas y el sentido de esta fuerza de atracción. ¿Está bien? Eso tómalo muy en cuenta para bosquejar los ejercicios. Ambas son de la misma magnitud, tanto para la carga positiva y la carga negativa. Lo siguiente, cuando veíamos la interacción de una carga con signo opuesto, también hablábamos de cargas puntuales fijas. Carga número 1 y carga número 2. Para la ley de Coulomb se toma otra consideración que es la distancia que existe entre estas dos cargas. La distancia se representa mediante diferentes variables, muchachos. ¿Está bien? En este caso, la variable que yo voy a utilizar para representar la distancia es R. ¿Estamos de acuerdo? Puede existir otra representación en diferentes bibliografías. Incluso existe D, existe X, etc. Bien, eso ya varía según la bibliografía. En resumen, la ley de Coulomb nos dice lo siguiente. La fuerza de interacción entre estas dos cargas va a estar representada por K, que es la constante de Coulomb, ¿está bien? Multiplicado por el valor absoluto de la carga número 1, multiplicado por el valor absoluto de la carga número 2. Recordemos que esta carga de acá es negativa, por lo cual puedes representar a un electrón. Y si hablamos de la carga de un electrón, nosotros estaríamos hablando de un signo negativo. ¿Está bien? 1,6021 por 10 a la menos 19 coulombs. Acuérdense de eso. Pero para la ley de Coulomb, en la fórmula nosotros debemos considerar un signo positivo, es por ello que lo colocamos en valor absoluto. Todo esto dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Las unidades, que es muy importante para el caso de la constante de Coulomb, va a ser igual a Newton por metro al cuadrado dividido entre Coulomb. R, que es la distancia, va a estar en metros. Y las cargas, ya sea 1 o 2, van a estar representadas en coulombs. Estas son las unidades. Acá decíamos que es para nosotros la constante de Coulomb. Y su valor es el siguiente. Acá va a ser igual a 9 por 10 a la 9 y las unidades que ya conocíamos. Newton por metro cuadrado dividido entre 1. Aquí un plus para que ustedes puedan tomarlo en cuenta más adelante. Para nosotros la constante de Coulomb también se puede representar sobre 1 dividido entre 4 veces pi multiplicado por esta variable, epsilon sub 0, donde epsilon sub la permitividad. ¿Está bien? Permitividad. En este caso, como es sub 0, va a ser para el vacío. Y su representación es E sub 0 igual a 8,85, 4 por 10 a la menos 12.
Coulombias al cuadrado, las unidades, dividido entre Newton por metro al cuadrado. Con eso tenemos. Y me falta un cuadrado. Esas serían las características que nosotros tenemos. Aquí para adelantarles, ¿no? En este caso estamos hablando del vacío porque todos los ejercicios que nosotros vamos a ver en cuanto a cargas van a estar representadas en un medio físico, en el aire en este caso. ¿Está bien? Incluso el aire tiene influencia de las cargas. A simple vista no se nota, pero todos tenemos instalaciones eléctricas. Y si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver cómo es una instalación eléctrica o ver qué tipos de cables se utilizan, los aislantes varían. ¿Está bien? Hay, por así decirlo, hay cables de color verde, de color amarillo, de color blanco, etcétera. Entonces, cada uno tiene su aislamiento. Eso varía según el material. Esto se considera más que todo cuando nosotros aplicamos, ¿cómo les diría? Cuando aplicamos el concepto del campo eléctrico, pero en otros medios, por ejemplo, en un medio acuático o en un medio plasmático, ¿no? Cuando se tiene un vapor o un gas con carga eléctrica. ¿Está bien? Esto de acá varía, pero eso ya es tema de otro capítulo. Esto solamente les adelanto, por si en algún momento les piden calcular la permitividad. ¿Está bien? ¿Qué más podemos ver? Esta es la ley de Coulomb de forma escalar. Ahora vamos a ver la forma vectorial. Ley de Coulomb, pero en forma vectorial. Aquí nosotros nos vamos a basar en lo siguiente. Y yo sé que varios estamos viendo y hemos visto cálculo 2. Entonces vamos a representar acá un eje en 3D. ¿Está bien? X, Y y Z. No Y, J, K, ¿verdad? Acuérdense de esas representaciones. Acá. Acá que sea X, acá que sea Y y acá que sea Z. Nosotros vamos a encontrar la interacción de que una carga positiva y otra carga positiva representada en el aire. Pues cada una de estas va a tener sus vectores. Partiendo del origen, yo voy a encontrar este primer vector que representa al vector distancia dirigida a la carga número 1. Y también voy a encontrar otra que se dirige hacia la carga número 2, que también parte del origen. ¿Está bien? Esta también parte del origen. Este es el vector distancia para la carga número 2. Y voy a encontrar una tercera. Esta sí es la interacción entre estas dos cargas. Es esta de acá. Y esta sería la distancia vectorial de la relación 1 a 2. Es decir, de la carga 1 a la carga número 2. Por lo cual yo voy a tener lo siguiente. La fuerza vectorial va a ser representada por esta de acá. Fuerza vectorial 1 a 2. 1,2. Va a ser igual a lo mismo que nosotros conocemos. K multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga número 2 en valor absoluto, dividido, y aquí entra la variación, ¿no? Entre el módulo de la distancia de la carga 1 a la carga 2, multiplicado por el vector unitario de la carga 1 a la carga número 2. Bien, esto para indicar la dirección que se tiene del vector fuerza. Recuerden, cuando van a representar ustedes un vector, tiene que tener necesariamente una dirección. Por así decirlo, si ustedes calculan una fuerza y les sale un valor numérico, por ejemplo, 8,85, y les piden calcular el vector, no solamente basta con colocar la flechita y ya está, ¿no? Acuérdense que siempre las unidades hacen mucho y también las direcciones. I, J y K. Y estas direcciones tienen que ser valores unitarios. ¿Está bien? Mejor dicho, vectores unitarios. Es por ello que
deben tomar en cuenta incluso el módulo de la dirección. ¿Está bien? La representación entre este vector unitario de 1 a 2 y el módulo de esta también tiene su pequeña relación. También acuérdense que el vector unitario es el vector dividido entre el módulo. Entonces ya de ahí tienen que jugar poco a poco con las variables que tengan, ¿no? Es más, lo anotaremos. Así vamos a poderlo representar. Está bien, vector unitario de 1 a 2, es decir, de la carga 1 a la carga número 2, va a ser el vector dividido entre el módulo del vector. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos. ¿Y qué más podríamos representar? Aquí un dato más, ¿no? La dirección de 1 a 2 va a ser la distancia 2 en vector menos la distancia 1. Y ahí juegan con las componentes, por si acaso. No solamente tienen que restar, porque aquí se está trabajando vectorialmente. Eso acuérdense. Todo es un análisis de vectores. Cuidado, se atrevan ahí a calcular todo escalarmente y el resultado no les va a salir como tendría. ¿Está bien? Eso en cuanto a la parte de la ley de Coulomb en su forma vectorial. Ahora vamos a ver, por último, la ley de Coulomb cuando se tiene una carga continua. Hasta el momento estábamos viendo solamente cargas puntuales. ¿Está bien? Cuando tenemos cargas continuas, vamos a ver de la siguiente forma. La diferencial de fuerza, esto también en vector, va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga, multiplicado por la diferencial de la carga, dividido entre la distancia elevado al cuadrado, y como es un vector, pues la dirección, ¿no? Eso no se olvide. Nosotros vamos a integrar esto, ¿está bien? Pero vamos a colocar integrando y obtenemos lo siguiente. La fuerza como tal representada en vector va a ser igual acá multiplicado por Q minúscula, que es la carga puntual, multiplicado por la siguiente integral. Esta integral va a estar dada por la diferencial de la carga neta, la carga continua, dividido entre la distancia elevado al cuadrado, multiplicado por la dirección. Y aquí nosotros vamos a poderlos representar de tres formas, y esto también ya lo vieron con el ingeniero. Una de estas va a ser la representación o la dispersión de la carga de manera lineal, otra va a ser de manera superficial, y finalmente de forma volumétrica. Esas tres. ¿Está bien? Donde un dato preciso van a ser las densidades de carga. Entonces acá lo vamos a anotar. Inicialmente, la densidad, perdón, densidad de carga lineal va a ser igual a la carga neta dividido entre la longitud. Si nosotros hacemos el mismo análisis, pero esta vez para la densidad de carga, ya no lineal, que toca superficial, vamos a tener la representación de la carga dividido entre el área. Y finalmente, densidad de carga volumétrica, ¿verdad? Esta se representa carga dividido entre el volumen. Así como tal, le sirve al 50%. Nosotros necesitamos aplicar una diferencial, o mejor dicho, derivar estas variables para que nos sirva al 100%, porque recordemos que estamos hablando de una integración de cargas. Derivando, derivando. Yo voy a tener lo siguiente.
sin despejar, ¿no? La densidad de carga lineal va a ser la diferencial de carga total o de carga neta dividida entre la diferencial de longitud. La densidad de carga superficial va a ser diferencial de carga dividida entre la diferencial de superficie. Y la diferencial de carga volumétrica va a ser igual diferencial de carga dividido entre la diferencial de volumen. Y aquí, como verán, yo tengo diferencial de carga en las tres o en los tres tipos de densidades, donde va a ser mucho más sencillo si yo tengo una superficie lineal, una superficie con un área delimitada o una superficie con un volumen delimitado. Y recuerden que ahí nosotros ya sabemos integrar muy bien, dependiendo del cuerpo. Si es lineal, con una longitud, si es superficial, con una área dependiendo de la figura, y si es volumétrica también dependiendo de la figura. Si esta es circular, si esta es cúbica, etcétera. ¿Está bien? Eso por el momento en cuanto a campos eléctricos. Hay algunos conceptos más que los voy a escribir y se los voy a enviar en PDF. ¿Está bien? Por ejemplo, la influencia de un campo eléctrico debido a una carga puntual. O sea, solamente una carga, ya no interacciones de carga. Eso se los voy a enviar. Por el momento resolvamos unos ejercicios hasta que se culmine la hora. Este de acá, por ejemplo, me dice que dentro del campo eléctrico, aquí, perdón, es no uniforme. Dentro del campo eléctrico no uniforme de 400 voltios sobre metro, se expone una base conductor de 20 centímetros de largo. Ya tengo la longitud R, ¿verdad? Tal como se ve en la figura. La figura está representada ahí abajo. Me dice que existe una diferencia de potencial de 40 voltios. Tengo un campo eléctrico de 400 voltios sobre metro. Esta diferencia de potencial está entre sus extremos. ¿Cuál será el ángulo de θ, verdad? ¿A qué se refiere esta diferencia de potencial? Existe el multímetro, el cual ustedes posiblemente lo vean en el laboratorio de Física 2 o con mayor precisión la van a ver en el laboratorio de Física 3. Lo que hace un multímetro es agarrar dos cargas, ya sea positiva o negativa, etcétera, y esta va a medir la tensión que existe entre ambas. ¿Está bien? Y esta variación la conoce como diferencial de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos permite saber cuánto de interacción tiene entre estas dos, o sea, cuánta fuerza tiene entre estas. ¿Está bien? Más que todo es referido a las cargas. Eso tomarlo muy en cuenta. Por lo cual nosotros para resolver el ejercicio primero nos vamos a plantear los datos, ¿verdad? ¿Qué datos vamos a tener o qué datos vamos a utilizar? Los datos principales van a ser los siguientes. Tengo el campo eléctrico, ojo, ¿verdad? Acá está representado vectorialmente. Si yo quisiera representarlo sería E sub y la dirección sería simplemente Y unitario. ¿Está bien? En el caso de que yo me plantee un eje de coordenadas X, Y, ¿estamos de acuerdo? Pero no es lo que me está pidiendo, porque lo que me pide es el ángulo θ. Entonces yo tengo que representar este vector como una relación de vector con ángulo, y eso ya lo vamos a ver. Por el momento sacaremos datos. 400 voltios sobre metro. La distancia, es decir, R, va a ser 20 centímetros. ¿Está bien? Como veo metros, lo voy a convertir 0,2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que les decía, la diferencia de potencial entre los extremos va a ser 40 voltios. Listo. Una vez planteados los datos a emplear, yo voy a tomar en cuenta las consideraciones del problema. ¿Está bien? Como lo hacíamos con todos los ejercicios. Consideraciones. Dentro de estas consideraciones, yo voy a tomar en cuenta lo siguiente. Como acá tengo esta palabra clave, campo eléctrico no uniforme, voy a ver la diferencia entre un campo eléctrico uniforme y un campo eléctrico no uniforme. ¿Está bien? Inicialmente voy a hablar del campo eléctrico
uniforme. Cuando yo vea un campo eléctrico uniforme, directamente voy a pensar en un campo eléctrico constante, ¿está bien? Constante. Por lo cual, acá, según los conceptos, me indican lo siguiente. El potencial de un campo eléctrico uniforme, o potencial eléctrico de un campo eléctrico uniforme está representado de la siguiente forma. Variación de potencia va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. Y ya lo tenemos. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un campo eléctrico, como es el caso del ejercicio, no uniforme? Es decir, ya no es constante. Aquí se ve el siguiente efecto. Hablando directamente del potencial eléctrico, el potencial eléctrico va a estar dado de la siguiente forma. Variación de potencia, pero acá vamos a ver lo siguiente. El vector del campo eléctrico en producto escalar o vectorial. Esto ya me van a responder. De la distancia. ¿Está bien? Esto nosotros ya lo hemos visto en cálculo 2. La representación de un producto escalar y de un producto vectorial. ¿Está bien? Eso se tienen que acordar mucho, ya que cuando vemos vectores, estos productos tienen sus representaciones, ¿verdad? La regla de la mano derecha, etcétera. El tirabuzón, hay muchos nombres. Pero ya para no complicarles mucho, nosotros vamos a utilizar este de acá, campo eléctrico no uniforme, por lo cual la representación va a ser de esta forma. Campo eléctrico en vector, producto escalar por la distancia. ¿Está bien? Desarrollando eso, yo tengo que la diferencia de potencial va a ser el módulo del campo eléctrico multiplicado por el módulo de la distancia, multiplicado por ¿quién? Por el coseno de tita. Entonces acá ya está resuelto el ejercicio, ¿verdad? Pero ¿cómo hemos llegado a esta fórmula? No simplemente hemos buscado un formulario, hemos buscado algún chanchullo. Hemos analizado. ¿Y de dónde hemos partido el análisis? Pues de esta parte. ¿Está bien? El enunciado siempre les va a dar las pautas para que ustedes puedan resolver. En este caso, el campo eléctrico me decía que es no uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Es no uniforme. Y ahí se vienen las diferencias. Cuando es uniforme es constante. Cuando es no uniforme, ya tenemos una representación vectorial. Y otra pista, incluso en el planteamiento del ejercicio, en el bosquejo que se tiene, tenemos un campo eléctrico en forma vectorial. ¿Está bien? Solo faltaba representarlo esto más así, pero ya nos estaríamos complicando. ¿Por qué? Recuerden que de una y de otra forma, nosotros podemos trabajar siempre con los módulos, porque trabajar con vectores es, incluso se puede llegar hasta trabajar con matrices, y sabemos que las matrices toman su tiempo, ¿verdad? Eso, muchachos, eso en cuanto a pautas. Pues bueno, acá ya simplemente queda hacer un trabajo algebraico. Por ejemplo, nosotros vamos a despejar el coseno. Coseno de tita para nosotros va a ser la variación del potencial o el potencial eléctrico dividido entre el campo eléctrico multiplicado por la distancia. ¿Está bien? Vamos a reemplazar los datos. Coseno de tita va a ser igual 400 unidades, voltios sobre metro, dividido entre el campo eléctrico. El campo eléctrico, perdón, la variación o el potencial es 40 voltios. El campo eléctrico es 400 voltios sobre metro y la distancia va a ser 0,2 metros. Y claramente acá vean que las unidades se cancelan. Si alguien me ayuda con la calculadora, por favor, esto me da un medio, ¿sí? Bueno, yo sé que sí. Para que el coseno de tita sea un medio, ¿cuánto tiene que ser? 60 grados, ¿verdad? Pero antes de eso, nosotros vamos a ver una representación para trabajar esto de forma vectorial. Lo voy a hacer con color.
Acá tenemos el campo eléctrico. Y acá yo voy a tener el vector de la distancia. Incluso si yo me planteo acá los ejes de coordenadas, puedo ya darle dirección, ¿verdad? Aquí Y y aquí X. Entonces no hay ningún inconveniente. Cuando se trabaja con vectores, ustedes tomen en cuenta siempre ver su comodidad. Acá vamos a tener el ángulo tita y ya vamos a tener representación. ¿Está bien? ¿Me lo han sacado en calculadora? ¿Sale un medio? Ya, sale un medio, gracias. Por lo cual, tita, ¿cuánto valdría? Tita va a ser 60 grados. Y con esto ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Está bien? Con esto ya tenemos. ¿Aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, entonces espero que esta parte se entienda, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero vean y ahí traten de agarrar estos conceptos. Cuando se tiene una carga, un campo eléctrico uniforme y un campo eléctrico no uniforme. De acá, ¿qué más podemos sacar? Eh, Pasemos a un siguiente ejercicio. Este de acá ya es un poco más larguito y ya tiene más análisis. ¿Está bien? Me dice que en la figura tengo un alambre delgado. La misma tiene una densidad lineal. Acá ya vemos densidades lineales. De carga uniforme, acá nos da el valor. El radio de redondeo, es decir, de esta parte de acá, va a ser 20 centímetros. Y me dice que es mucho menor que la longitud del hilo. Allá la magnitud del campo eléctrico en el punto O. Y el punto O se encuentra acá. ¿Está bien? No me dice que el alambre, es decir, desde esta porción, de esta de acá y de esta de acá, sea finito. Es decir, no me da una longitud, ¿cómo les diría? Una longitud con un valor puntual. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando veamos este tipo de ejercicios es considerar un hilo que tiende al infinito. ¿Está bien? Por lo cual nosotros vamos a tener que analizar. Y van a ver que poco a poco esto tiene su, ¿cómo les diría? Tiene su mecanismo de resolución. ¿Está bien? Inicialmente, nosotros vamos a trabajar en la porción uno y en la porción 2. Yo me voy a dar nombres. Porción uno, el hilo en forma vertical, y la porción 2, el hilo en la forma horizontal. Y finalmente, la porción 3, que va a ser la zona semicircunferencial. ¿Está bien? Eso, muchachos. Eh, Acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que uno y 2 son hilo, y que 3 también es hilo, pero tiene una forma semicircunferencia, o es un cuarto de circunferencia, ¿verdad? Muchachos, les pediré un minuto, por favor. Tengo una llamada. Disculpen. Ya, muchachos, muchas gracias.
Entonces, continuando con el ejercicio, voy a tener estas porciones, la 1 y la 2, que son porciones infinitas para este caso, del hilo. Incluso si fueran finitas, ya van a ver lo que pasa. Y la tercera, que es una semicircunferencia. ¿Está bien? Vamos a analizar para la porción 1 y para la porción 2. Todavía no vamos a analizar la porción 3. ¿Está bien? Porque es irregular. Viendo lo siguiente, yo voy a hacer esta interacción. Como todo este alambre de forma vertical, estoy trabajando para la parte 1. Lo voy a hacer con color negro. ¿Está bien? Toda la porción 1 tiene una longitud limitada o ilimitada. ¿Está bien? Para analizar, yo voy a tomar una porción. Y esta porción la vamos a considerar como una diferencial de longitud. Esta diferencia de longitud va a empezar del punto número 1 que lo estoy trazando y se va a dirigir hacia el infinito o hacia la longitud limitada del alambre o del hilo. ¿Está bien? Voy a tomar un punto cualquiera, por ejemplo, este de acá. ¿Está bien? Y este se va a dirigir hacia el punto O, donde yo estoy calculando, ¿no? El campo eléctrico. Por lo cual acá me va a generar lo siguiente. No tengo cargas. ¿Está bien? No tengo cargas. Vamos a suponer que el alambre está cargado negativamente, o si estuviera cargado positivamente, solo va a influenciar en el sentido del campo eléctrico. ¿Está bien? Pero ojo, si ustedes van a tomar un signo de referencia para el alambre, tiene que ser para todo el alambre. Cuidado, estén tomando acá positivo, acá negativo o acá positivo, porque les conviene. No, todo el alambre va a ser o bien positivo o todo el alambre va a ser negativo. ¿Está bien? En este caso yo voy a considerar eso un hilo cargado positivamente. Si quieren, ustedes lo trabajan negativamente. Eso ya va a tener su influencia, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a poder saber cuál era el sentido correcto o cuál es la carga correcta? Cuando analicemos el vector, ¿está bien? El vector nos va a representar hacia dónde se dirige mediante la dirección. Voy a considerar un hilo positivo, por lo cual mi campo eléctrico, ¿cómo se va a manifestar? En esta dirección, ¿está bien? Campo eléctrico 1 voy a colocar. ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá no se olviden que es el punto O. ¿Listo? Y análogamente voy a trazar una línea de acción al hilo 2, es decir, en el mismo punto de la longitud, porque son el mismo hilo, ¿verdad? Si acá, por ejemplo, son 3 metros, la distancia desde este punto hasta la diferencial, acá también van a ser 3 metros, ¿verdad? Esas son propiedades en cuanto a geometrías. Pues yo voy a encontrar que en el mismo punto tengo una diferencial de longitud para la porción 2, y como todo el hilo está cargado positivamente, también voy a encontrar esta variación, perdón, este campo eléctrico, pero en dirección opuesta. ¿Está bien? Esto lo voy a hacer con negras y vamos a tener mayor representación. Campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. Listo. Campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. Que si nosotros lo notamos bien, estas dos se anulan, ¿verdad? Porque tienen sentidos contrarios. O en otro análisis podríamos decir que para ese punto el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico son iguales, ¿verdad? Pero con sentidos opuestos, por lo cual se anulan. Si tomamos otro punto de referencia, por ejemplo acá, nosotros vamos a encontrar lo mismo, que van a tener el mismo sentido, pero el diferente sentido y se van a eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el campo eléctrico 1 y para el campo eléctrico 2, no hace falta seguir con el análisis, puesto que se van a cancelar. ¿Está bien? ¿Dónde nos quedaría otro análisis que realizar? Sería en la porción 3. ¿Estamos de acuerdo? Esa porción 3 la vamos a analizar al lado izquierdo.
¿Listo? Perdón. Muchachos, les rogaría 5 minutitos, por favor. Eh, tengo una llamada, perdón. Listo, chicos, muchas gracias. Sí, ahora sí, terminamos este ejercicio. Disculpa. Lo que les decía, vamos a analizar la parte circular de esta porción de alambre. ¿Está bien? Para ello nosotros vamos a identificar las siguientes características. Es un cuarto de circunferencia, claro, eso es correcto. Nosotros ya no vamos a poder interactuar de la forma que estábamos viendo para la porción 1 y para la porción 2, ¿verdad? Ahora lo que vamos a tener que trabajar es la siguiente. Vamos a tener que analizar una longitud de arco. ¿Está bien? Para esa longitud de arcos, recuerden que va a ser L multiplicado por el radio, multiplicado por el ángulo, en este caso 90 grados, llevados a dianes, pi medios, eso tienen que acordarse. ¿Qué más? Así como tal, no nos sirve, ¿verdad? Es decir, si yo analizo la longitud de arco total, no sería un análisis correcto del todo, puesto que lo siguiente, la carga va a atravesar pequeños fragmentos de esta longitud de arco. La propiedad importante es que mantiene el mismo radio para el desplazamiento de este diferencial de longitud de arco. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de ello, nosotros vamos a encontrar que derivando esta expresión de longitud de arco, tenemos la diferencial de longitud multiplicado por el radio multiplicado por la diferencial de ángulo. ¿Está bien? ¿Dónde los límites va a ser? Esto ya depende de nosotros. Iniciamos de 0 y terminamos en pi medios, ¿verdad?
¿Qué más? Cuando estemos analizando esta diferencial de longitud de arco, nosotros vamos a encontrar que en el punto O, es decir, en este punto, vamos a tener una descomposición. Suponiendo que iniciamos en este punto, yo voy a tener una diferencial, lo voy a recoger, perdón, voy a encontrar una diferencial del campo eléctrico 3, pero en X, ¿verdad? Ahora si yo voy al otro extremo, es decir, al final, yo voy a encontrar una diferencial de campo eléctrico de la porción 3, pero en Y. Y como verán, yo voy a encontrar mediante el cálculo de estas dos la diferencial total del campo eléctrico en la porción 3. Pero como estamos viendo vectores, acuérdense que tiene que estar representado en vector. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podríamos calcular esa diferencial del campo eléctrico 3? O en realidad del campo eléctrico en el punto 3 o la porción 3. Simplemente por Pitágoras, ¿verdad? Por componentes. Pero necesitamos todavía representarlo aún más. Recuerden que vamos a tener el reflejo de ese ángulo. ¿Está bien? Esta sería la representación de la porción 3 para que nosotros podamos calcular el campo eléctrico en esa porción. Hasta el momento, el campo eléctrico en 1 y el campo eléctrico en 2 se anularon, se cancelaron. ¿Está bien? ¿Qué más podemos analizar? Hay un dato muy importante que nos dieron. Es la densidad lineal. La densidad lineal en este caso es una variable, es una constante, ¿verdad? Pero recuerden que tiene la siguiente representación. Carga dividido entre la longitud. Derivando también esto, nosotros tendríamos que la diferencial de carga va a ser multiplicado por la densidad lineal y la diferencial de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Finalmente, ¿qué nos queda pues realizar? Yo voy a trabajar vectorialmente. Me voy a plantear estos dos vectores. E3 en Y. Diferencial, ¿verdad? Diferencial el campo eléctrico en la porción 3 en X. Y finalmente, este de acá. El análisis completo de el campo eléctrico en la porción 3. Diferencial 3. Todo en vectores. Tengo el ángulo θ. Y acá simplemente por representaciones, esto ustedes ya lo habían visto en física. Yo voy a tener que la diferencial del campo eléctrico 3 en X va a ser igual a la diferencial del campo eléctrico 3 multiplicado por el coseno de θ, ¿verdad? Yo lo voy a poner X más grande. Y en el caso de Y, va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero multiplicado por el seno de θ. Y acá nosotros vamos a encontrarnos con lo siguiente. ¿Cómo calculamos este campo eléctrico o esta diferencial de campo eléctrico? ¿Está bien? Acuérdense de lo siguiente, la representación. Cuando estábamos hablando de, ¿cómo les diría? Del campo eléctrico, nosotros vamos a tomar en cuenta que el campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb multiplicado por la diferencial de carga dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Esto es porque estamos manejando solamente una carga puntual. Ya no estamos manejando dos. Ojo, porque aquí faltaría una, ¿verdad? Una carga. Esto es para una sola carga puntual. Ojo, ¿está bien? Una carga continua. Solo una carga. Una carga. Acá nosotros vamos a reemplazar esto aquí y nos va a quedar lo siguiente. Aquí abajo lo voy a anotar.
diferencial de E3 va a ser igual acá, multiplicado por la densidad. Y recuerden que la diferencial de longitud es radio por diferencial de ángulo. ¿Está bien? Así reemplazamos doble. Radio por diferencial de ángulo. Todo esto dividido entre el radio al cuadrado, donde se va a anular radio con el denominador. Nos quedaría lo siguiente. Diferencial, lo voy a hacer con otro color. Diferencial de E3 va a ser igual K por la densidad lineal dividido entre el radio multiplicado por la diferencial de ángulo. Y esto lo voy a reemplazar en ambas expresiones, tanto para la expresión alfa como la expresión beta. Esto ya es más mecánico, la parte física terminó acá. Diferencial de 3, pero en X va a ser igual. Acá la constante de Coulomb multiplicado por la densidad lineal por el radio, multiplicado por el coseno, ¿verdad? De tita, diferencial de tita. Acá ya para integrar, me voy a adelantar, se integra este lado y se integra el miembro derecho. ¿Con qué límites? De 0 hasta pi medios, o de pi medios hasta 0. Ustedes ya lo tienen que analizar de dónde a dónde se está desplazando. ¿Estamos de acuerdo? Y se viene lo mismo para la diferencial de 3 de y. Kx, densidad lineal, R. Esta vez, seno de tita multiplicado por la diferencial de tita. Y también lo integramos de 0 a pi medios. El otro incluso podemos decir de 0 hasta la expresión del campo eléctrico en X, de 0 hasta la expresión del campo eléctrico en Y, ¿verdad? Con estas integraciones vamos a tener los dos valores, E3X y E3Y. Para calcular el campo eléctrico total en 3, simplemente basta hacer Pitágoras, ¿verdad? O los componentes. E3 en X al cuadrado más E3 en Y elevado al cuadrado. Y con esto nosotros ya tendríamos el valor numérico. Recordemos que la constante de Coulomb la debemos saber. La densidad lineal lo tenemos como dato y el radio también lo tenemos como dato. ¿Está bien? Por lo cual nos sale el valor numérico. Eso yo lo voy a completar y les voy a enviar, muchachos.